aquí con expertos en el área de gestión de talento humano para hacerles unas pequeñas preguntas. Buenos días. ¿Puede darnos un pequeño comentario de su perfil? Ok, mi nombre es Andrea Ricaurte, trabajo como jefa de desarrollo humano aquí en la Fundación Acción Solidaria. Tengo experiencia desde hace 10 años dentro de la rama de gestión de recursos humanos, en reclutamiento, en selección, capacitación, desarrollo y demás. En mi caso, soy Marta Romero, tengo también aproximadamente 10 años de experiencia en el ámbito de recursos humanos. Inicié como asistente, luego analista en selección, en el ámbito de selección, luego pasé a ser jefe de talento humano y desde hace aproximadamente 5 años me desenvuelvo sobre todo de manera independiente. Tenemos una consultora en gestión del talento haciendo procesos de selección para otras empresas. Muchas gracias. Vamos a continuar con las preguntas. El tema del artículo es formas de reclutamiento apropiadas en el entorno guayaquileño, publicidad tradicional o redes sociales. De eso viene la primera pregunta, que es ¿cuál es su experiencia dentro del área de gestión de talento humano? Bueno, hoy en día en realidad se utiliza más, por así decirlo, los métodos innovadores, todo lo que es redes sociales o referidos o headhunting, que es un método para buscar profesionales con otro tipo de nivel. Y obviamente se siguen manteniendo los tradicionales para cargos operativos, un poco para industrias más que nada. Dentro de mi experiencia, si hubiera que seleccionar una de las redes sociales más importantes, hablaría de LinkedIn, que actualmente es una red que es muy profesional, o sea, es prácticamente estrictamente profesional, donde encuentras perfiles que si bien no son para procesos masivos u operativos, sí te permiten buscar a la persona para cargos mandos medios hacia arriba y encontrar perfiles muy apropiados de manera más rápida de lo que te puede tomar en un método tradicional de buscar personal. ¿Cuántas veces al año tienen que contratar nuevo personal y en qué áreas? Bueno, dentro de la fundación en realidad nosotros no tenemos tantos procesos de selección durante el año, la rotación es muy poca, pero sin embargo nosotros utilizamos más el método tradicional al tener un taller de producción, entonces necesitamos un perfil más técnico, más de producción, donde vamos a encontrar obviamente con el método tradicional, referidos o anuncios publicitarios directamente. En el caso de la consultoría, por ser procesos, al momento de contratar una consultora de talento humano, estás buscando generalmente mandos medios hacia arriba. Nosotros sí lo hacemos a través de métodos sobre todo innovadores, a través de redes sociales, a través de... También utilizamos los métodos que ya son tradicionales, pero sobre todo los métodos que nos permiten llegar más rápido y mejor a la gente que queremos buscar. Ok. ¿Qué procedimientos implica el reclutamiento de personal? Bueno, primeramente es un requerimiento por parte del jefe inmediato o del jefe del área, donde solicita tal posición para tal área con tal especificaciones, y posterior a eso se analiza a las personas que uno ya tiene dentro de la base, o se contacta a las personas para hacer el proceso como tal, pero inicia desde una necesidad. Así es, y bueno, también dependiendo de la posición que se está buscando, se revisa la posibilidad de tenerlo de manera interna dentro de una institución, o si es que hay que buscar hacia afuera. Si la empresa es una empresa estructurada con mucho personal y cuenta con planes de carrera apropiados, va a ser mucho más fácil encontrar o tapar estas vacantes con gente de adentro mismo. Pero si es que no contamos con gente preparada para eso, hay que salir a buscarla, y entonces ahí es donde empiezan otro tipo de procesos. ¿Qué procedimientos implica la selección de personal? La selección como tal inicia desde la entrevista con la persona, desde el contacto con la persona, con el posible candidato. Posterior a eso es la valoración de su hoja de vida o de su perfil profesional, la entrevista, pruebas psicométricas,
pruebas en ese caso técnicas, en caso que merite, y alguna otra ronda específica o necesidad puntual que requiera dentro de ese cargo como tal. En el caso de la consultoría se siguen básicamente los mismos patrones, con la diferencia que la entrevista inicial lo hacemos nosotras como consultora y pasan ciertos filtros con nosotros, referencias, búsqueda de análisis de sus antecedentes. Nosotros dentro de nuestros procesos le permitimos a nuestros clientes evaluar si no tiene antecedentes penales o de algún tipo de deudas con tarjetas de crédito, si vive donde dice que vive. Entonces pasan por una especie de escaneo antes de llegar a nuestro cliente, donde ahí pues efectivamente ya se hace la entrevista, se toman las pruebas que se deba tomar a nivel de la empresa y luego de eso pues se escoge lo que se conoce como una terna final, donde pasan ciertos candidatos. Con ellos se puede hacer algo tipo un assessment center, donde se los sienta a todos para que cada uno de alguna manera compita contra el otro en una serie de casos y situaciones en las que se los pone, pero se los observa. Entonces, durante este assessment center podemos identificar cuál es el que mejor competencias, habilidades y conocimientos tiene, dependiendo de las pruebas que nosotros mismos les tomemos. Y finalmente se pueda tomar una decisión al final de quién va a ser la persona contratada. Claro, por decir, en la consultoría es como un poco más cuidadoso al hacer la selección de personal. No, yo diría que son igual de cuidadosas, simplemente que nosotros al presentar una serie de candidatos, lo que está buscando nuestro cliente es ahorrar sobre todo tiempo. Entonces tenemos que cortarle a ellos algunos pasos haciendo todo previo. Mientras que en el tema de una empresa, ellos lo pueden hacer durante o después de la contratación. Entonces nosotros debemos cortar todos esos pasos que a lo mejor, bueno, una vez que te contrato como empresa, entras y yo puedo mandarte a hacer exámenes, puedo revisar tus antecedentes, puedo mandar a la trabajadora social, todo eso lo puedo hacer después. Pero en el caso de la consultoría, yo debo darle a mi cliente la garantía de que yo le estoy entregando una persona cuyo perfil ha sido evaluado integralmente. Ah, correcto. ¿Qué procesos realizan para reclutar personal? En mi caso, dentro de la fundación, principalmente es referidos, porque son profesionales o son personal técnico, y posterior a eso, anuncios en los diarios. Esas son las principales fuentes de reclutamiento que nosotros aquí utilizamos. ¿Usan el tradicional? Usamos el tradicional por el tipo de profesionales que se buscan, porque es un poco más técnico, es un poco más operativo por la producción, entonces el perfil va a requerir realmente utilizar el método tradicional. Y con el método tradicional aún hay personas que sí buscan en ellos, o sea, sí pueden, Correcto, sí ustedes sí encuentran. Así es. De hecho, el personal operativo no lo encuentras en métodos innovadores, porque no han llegado todavía a adquirir la formación que se requiere para utilizar una computadora, para meterse a internet, para abrirse un perfil de LinkedIn, para demostrar, o sea, es muy raro que tú en una plataforma como LinkedIn encuentres personal operativo. No digo que no hay, pero si encuentras 1, 2, no va a ser más. Mientras que si tú estás buscando un jefe de talento humano, vas a tener la planilla prácticamente de toda la ciudad, porque es un tipo es un tipo de reclutamiento diferente. Si tú vas a buscar personal para albañilería, si vas a buscar para mantenimiento, si vas a buscar para taller de confecciones, que es lo que nosotros tenemos dentro de la fundación, obviamente es personas que lo van a ver a través de la radio, del periódico, de la vecina que le dijo, del amigo que lo conoce, que se graduaron juntos en algún taller o en algún colegio técnico. Entonces ese método sigue siendo importante para cargos operativos, para cargos en los que, digamos, el acceso al internet, si bien pueden tener un smartphone y usarlo perfectamente, no es tan fácil encontrarlos en plataformas o en redes sociales. Tal vez estén en Facebook. Y hemos de hecho buscado gente a través de Facebook cuando no conseguimos el nombre, tenemos el cargo, o tenemos el cargo pero no el nombre. Pero realmente en procesos operativos sigue siendo muy tradicional el tema del reclutamiento. Para que eso cambie, debe haber alguien que se atreva a ir a todo el personal operativo y enseñarle a usar alguna plataforma diseñada para ellos. Claro, ok. ¿Qué opinas sobre el reclutamiento tradicional, ventajas y desventajas?
Bueno, las ventajas para el área operativa, como lo decía Marta, efectivamente son fabulosas, porque realmente allí es donde tú vas a encontrar a los profesionales de manera operativa. Obviamente sí vas a tener limitantes cuando vas a querer buscar a un jefe de producción o un coordinador de proyectos o a una persona de negocios internacionales. Eso ya va a requerir realmente utilizar otras plataformas. Pero para el nivel operativo realmente el método tradicional de reclutamiento te va a ayudar bastante. De acuerdo, y haciendo referencia un poco también a la pregunta anterior, para cargos como los que manejamos dentro de la consultora, que son mandos medios hacia arriba, el reclutamiento se hace a través de temas innovadores, se hace a través de LinkedIn, se hace a través de redes sociales. El WhatsApp últimamente se mueve muchísimo en temas de selección, se crean grupos de gente desempleada donde se envían ofertas de trabajo y entonces la gente inmediatamente puede, con un solo clic, o sea, yo quiero esta oferta, aplicar. Tienes empresas que bueno, no sé si son empresas como tal, pero servicios como InfoWork, que tú le dices, mira, tengo este requerimiento y la persona te empieza a mandar. Ellos cobran un pequeño porcentaje a las personas que están actualmente sin empleo y los ayudan en la búsqueda. Les dicen, ¿sabes qué? Tu hoja de vida no está bien estructurada, tiene faltas ortográficas, no puedes presentar esa foto. Entonces, que son cosas que a la hora de buscar trabajo te juegan en contra y no mucha gente la sabe. Y nosotros día a día recibimos hojas de vidas que tú dices, estoy buscando, ya está bien, no estoy buscando un profesor de lenguaje, pero si tienes faltas ortográficas, si tienes una foto inadecuada, o sea, no te van a contratar de todas maneras. El correo electrónico, o sea, nosotros vemos correos electrónicos de mi chiquita linda, del papi chulo, del no sé qué, y son cosas que te quitan profesionalismo. Entonces, todas estas cosas, por ejemplo, el tema de InfoWork te ayuda a decir, ¿sabes qué? Mira, esto no se ve profesional. Si estás buscando un trabajo, o sea, si quieres encontrar un trabajo que te permita crecer, tú tienes que presentarte como el profesional que ellos están buscando. Entonces, a través de WhatsApp, a través de LinkedIn, plataformas como multitrabajos que si bien yo ya las veo un poco obsoletas, igual se siguen utilizando para hacer selección. Pero sobre todo las cosas a las que las personas tienen un acceso económico son las que siempre se van a mover más. Entonces, si tienes multitrabajo que tienes que pagar y tienes computrabajo que no tienes que pagar, obviamente vas a preferir una como empresa y como candidato, algo que no te cueste. Entonces, todas estas redes sociales se mueven muchísimo a la hora de hacer selección y reclutamiento. Sobre todo, WhatsApp lo utilizas para cargos operativos, o sea, lo puedes utilizar. LinkedIn para cargos un poco más profesionales y una de las herramientas más utilizadas en consultoría es el headhunting. El headhunting es llamar a empresas en la búsqueda de nombres de los cargos que estás buscando. Entonces, de alguna manera te las ingenias, porque te las tienes que ingeniar, para que la persona del otro lado del teléfono te dé el nombre de la persona, pues si estás buscando un jefe de talento humano, quién es el jefe de talento humano, para luego poder llamar y contactarla a la persona directamente. Entonces, son una serie de estrategias que tienes que utilizar y que tienes que aprender para hacer un tipo de reclutamiento dependiendo de la empresa donde estás, sea consultora, sea reclutamiento interno. ¿Y desventajas sobre el reclutamiento interno? ¿Cuáles nos pueden decir? Las desventajas. Interno. El reclutamiento tradicional. De alguna u otra forma que justamente contactes en feriados, que hagas una cuña o saques un anuncio en fechas festivas. Realmente las personas puede ser que tengas una baja y no lo vean, o que vayas a un pueblo y le digas a la iglesia, al párroco, ¿sabes qué? Necesito tal persona, y justamente ese domingo no haya misa. Entonces existen esas cosas, esas desventajas, o realmente personas que recién están culminando, en nuestro caso la manera técnica, principalmente en nuestro caso maestras de costura. Entonces simplemente, no, recién terminé pero no tengo la experiencia. Entonces allí se vuelve un hándicap para nosotros, porque realmente tenemos esa desventaja realmente de que no cumple con el perfil. Pero básicamente es en eso, en temas operativos, en procesos operativos. La desventaja se vuelve es cuando no sabes en qué momento específico utilizar la herramienta. Y es una desventaja también en cargos de mandos medios para arriba, porque ya a estas alturas
buscar un jefe o un gerente en el periódico, no digo que no funcione, simplemente que vas a perder mucho tiempo porque te van a llegar hojas de vida por millones y de los millones no sabes exactamente cuál es la que vas a necesitar. Es diferente tú buscar a la persona, contactarla y decirle me interesa tu perfil, a mandar un proceso de busco gerente de planta y que te lleguen 400, 500, 1000 hojas de vida y que no sepas ni siquiera por dónde empezar y cómo filtrarlas, pues tienes que revisar cada una de ellas para ver cuál es la que te conviene. Entonces, dependiendo del proceso, va el reclutamiento. ¿Y qué opinas sobre el reclutamiento online? ¿Ventajas? Es innovador realmente, pero más en la parte de mandos medios y gerenciales. Allí vas a obtener mayores resultados en realidad, porque vas a poder saber que la persona está actualizada, porque por ejemplo, vas a buscar a un jefe de producción, pero si no tiene una cuenta profesional en LinkedIn o no tiene contactos dentro de que está abierta la información, significa que esa persona no está a la vanguardia, entonces posiblemente no te sirva, no cumpla con el perfil que tú estás requiriendo en ese momento. Entonces va a depender mucho también el profesional. Hay profesionales que te envían todavía hojas de vida de 8 o 10 hojas porque te está especificando cuántos cursos tiene, cuántos seminarios tiene y que fui tanto hace 25 años. Entonces hoy en día no te va a servir eso y una plataforma en línea no te va a ayudar teniendo 8 hojas. Entonces va a depender también mucho del profesional con el que cuentes, pero principalmente esas serían para mí. O sea, en las páginas de internet, usted dice que el currículum debe ser claro y conciso. Por supuesto, como decía, realmente la persona tiene que ser 100% profesional. Desde la presentación de su hoja de vida, tiene que denotar que la persona es un buen perfil. Y obviamente en la entrevista ya es la siguiente parte. Ya es tu otro 50% donde tú vas a exponer cuál es tu perfil, a desenvolverte, demostrar de alguna u otra forma las habilidades que tengas, contar un poco sobre tu experiencia profesional, pero tu hoja de vida es lo principal que uno ve como institución, ya sea dentro de la consultora como ya sea dentro de la organización. Pero realmente el método innovador te ayuda bastante en los cargos mandos medios gerenciales. Sí, de hecho, hacerlo de manera online, desde las personas que hacemos selección, nos permite control B, o sea, hacer una búsqueda rápido de palabras claves que yo necesito encontrar y pues puedo en una serie de 300 hojas de vida ver dónde están esas palabras claves. Además de eso, el tema de hacer una búsqueda online te permite cargarte de menos físicamente papeles y estar repleta y desorden, porque tú simplemente guardas lo que tienes que guardar donde lo tienes que guardar. Entonces hace que como jefe de talento humano, como persona de recursos humanos, tus procesos sean más rápidos, no tengan que ser tan manuales y no tengas que decir dónde dejé la hoja de vida, dónde guardé esto, dónde está el documento, sino que simplemente vuelves a hacer una búsqueda y la encuentras si te acuerdas de alguna característica de la persona. Entonces hacerlo online te ahorra un montón de trabajo siempre y cuando sea un cargo que se pueda buscar online. Y una vez más insisto que ahora pues para cargos operativos sí te sirven mucho los grupos de WhatsApp también, que es un tema también más innovador y te llega la hoja de vida. Y la hoja de vida hoy en día no puede tener más de una hoja, porque lo que te llega a ti al celular tú lo abres y si ahí no está toda la información que tú necesitas, si tienes que darle, no la vas a abrir, porque te van a llegar 30, 40, 50 hojas de vida. En el teléfono lo que vas a hacer es abrir la primera página y ahí tiene que estar sus conocimientos, tiene que estar su experiencia, tiene que tener esa capacidad de síntesis la persona, que yo abriendo una foto que va a ser su hoja de vida, una foto, un PDF, en la primera página tiene que estar todo. Si no, la persona va a ser descalificada. Tiene que llamarle la atención a primera vez. Claro, inmediatamente capte la persona que está reclutando. Porque si no captas y ves 1, 2, 3 hojas, ya es como que demasiada información y no está lo conciso, lo que tú quieres ver. Entonces, como tú, persona de recursos humanos, al no ver y detectar las cosas claves, automáticamente ya las desechas.
Si la persona va a pasar a una siguiente fase del proceso, se le van a pedir todos esos documentos, se le van a pedir los certificados, se le van a pedir que la persona demuestre todos esos conocimientos. Pero inicialmente la hoja de vida tiene que ser algo que en una página me permita saber qué ha hecho con su carrera profesional y si se adapta o no se adapta a lo que yo estoy buscando. Porque todos servimos para un cargo específico, todos servimos para trabajar. La pregunta es si me adapto o no a ese perfil. Entonces, yo tengo que en una página demostrar cuál es mi perfil para que la persona sepa si estoy o no estoy apto para ese proceso que está buscando. Correcto. O sea, Facebook, Instagram, Twitter son importantes ahora para poder reclutar personal. O alguna red en específico. Te puede ayudar, como decía, dentro del headhunting te ayuda bastante, porque por ejemplo, si no puedes acceder a una empresa y decir, comuníqueme con tal persona, tú googleas, buscas cómo se llama la persona, puede ser que no tenga contacto, entonces lo buscas en Instagram y posterior a eso buscas en Twitter y tratas de hilar y vas contactando y vas tratando de llegar a la persona. ¿Y qué es lo que buscas headhunting? Contar con ese tipo de profesionales que cumple con ese perfil. Entonces de alguna u otra forma vas hilando y tienes el nombre y el apellido de la persona. Entonces de allí te saltas a otro dato y buscas. Hoy el acceso a internet es muy bueno en este caso, porque te da esa apertura. Entonces siempre existe no, sabes que trabajo en tal institución o tengo este número, entonces de alguna u otra forma vas a captar. Pero repito, esos serían mandos medios gerenciales. En cargos operativos no hay mayor información o de dónde tú puedas basarte para buscar a ese profesional como tal. Y de hecho son redes sociales muy personales, el Facebook, el Instagram y el Twitter. Es raro que tú encuentres ahí temas profesionales, o sea, te sirve como complemento para buscar el nombre, para ver si es la persona que te dieron un nombre, para ver, o sea, como que para cotejar y validar la información, sí. Pero si vas a buscar en temas de reclutamiento online, tiene que ser a través de LinkedIn, tiene que ser de plataformas profesionales donde puedas ver realmente cuál es el perfil de la persona. ¿Y qué desventajas nos pueden dar sobre el reclutamiento online? A ver, es que no es masivo. No te permite, o sea, si tú estás buscando, por ejemplo, buscar para la próxima semana 30 guardias de seguridad, no te va a ayudar, porque es muy difícil encontrar un guardia de seguridad con un perfil online. Por ahí tal vez en multitrabajo, pero tienes que pagar una inscripción, una membresía. Tal vez en CompuTrabajo lo puedas publicar, pero te van a llegar 300, 400 hojas de vida de gente buscando trabajo para lo que sea. Mientras que hacerlo más direccionado, o sea, ok, los guardias de seguridad, ¿qué radio escuchan? En Radio Cristal, ok, hagamos una publicación en Radio Cristal, o hagamos en tal periódico que leen las personas a las que yo, de tal sector, porque necesito que sean de tal sector. Entonces, así voy a llegar de manera más específica a un target cuando estoy buscando mucha gente para una posición operativa. Asimismo, las personas que tienen un perfil operativo no tienen mucho tiempo para estar en redes sociales, no les interesa mucho. Es rara la persona que quiera innovar. Si son muy jóvenes, sí, pero si estás buscando gente con experiencia, la vas a encontrar más de manera tradicional. Entonces, si tienes ese tipo de procesos, una plataforma online no te va a ser de mucha ayuda, te va a entorpecer y te va a hacer más lento el trabajo. Okay. Y para el giro del negocio que ustedes representan, ¿cuándo aplica el reclutamiento interno? Bueno, en nuestro caso, al tener mano de obra de personas calificadas como técnicas, no tenemos una rotación alta, como te decía inicialmente, pero sí se trata de alguna u otra forma buscar personas para cargo. Por ejemplo, tengo a mi operadora de confección y estoy buscando una supervisora de producción, entonces puede ser que aplique a esa persona. O tengo una persona, un trabajador en general que maneja la parte textil, pero requiero ahora una persona que maneje el área de bodega. Entonces allí vas a necesitar, vas a poder utilizar un reclutamiento interno. Pero al no tener una rotación alta, realmente es un poco limitada esto. Es más bien el desarrollo de la persona. Vas desarrollando a la persona para que cuando exista esa posición vacante, inmediatamente tú puedas tener un ascenso dentro de él. Dentro de nuestra experiencia en consultoría, sobre todo son las empresas multinacionales
las que se preocupan mucho por tener planes de carreras bien diseñados. Entonces ellas constantemente están en la búsqueda de que las personas que entran, ya sean como trainees, como pasantes, prueben todos los sectores, vean en qué son buenos y se formen siempre con su jefe directo y con capacitación constante para que si algún día su jefe sale, ellos puedan asumir esa posición. Entonces, dentro de nuestra experiencia lo hemos visto mucho más a nivel de empresas multinacionales. Empresas nacionales lo hacen, no tanto, pero también lo hacen, sobre todo las que tienen mucho personal, porque les permite, cuando hay mucho personal, generalmente tienes mucha rotación, entonces necesitas estar constantemente tapando vacantes y no hay nada mejor que hacerlo con alguien que ya conozca la cultura, que ya conozca la empresa, que ya conozca los jefes directos. Entonces es una transición mucho más sencilla cuando tienes un reclutamiento interno. Entonces es realmente valioso y además genera una motivación muy grande a las personas que están dentro de la organización, saber que la empresa se preocupa porque ellos vayan teniendo un crecimiento. Entonces nosotros siempre lo recomendamos que el reclutamiento primero que nada debe ser interno. Siempre, sea la empresa que sea y el cargo que sea, yo debo primero buscar adentro. Y si no tengo adentro alguien que pueda, digamos, ocupar esa posición, buscarlo luego afuera. Pero siempre empezar adentro. Por ejemplo, una empresa, yo sé de una empresa como Claro, que incluso las mueve de departamento. Si una persona de contabilidad la pasan a marketing, de marketing la pasan a ventas, porque las personas a veces entran a un cargo por necesidad o porque lo saben hacer, pero están estudiando otra cosa en la universidad, y cuando se abre la vacante pueden tener acceso a otra área que pues sea de su interés. Entonces empresas así se los permiten. Entonces el reclutamiento no solamente tiene que ser de aquí para arriba, sino de aquí a lo que a mí me interesa. Entonces la empresa debe estar en la capacidad, si es una empresa estructurada, grande, de darle esa posibilidad a las personas. O sea, publicar un reclutamiento primero hacia casa adentro para luego hacerlo hacia afuera. Okay. Y para el giro del negocio que usted representa, ¿cuándo aplica el reclutamiento externo? 100%. Porque, reitero, nosotros buscamos personas calificadas, técnicos, entonces cuando existe la vacante es cuando se abren nuevos procesos dentro de la institución. Por ejemplo, en estos momentos nosotros estamos en la búsqueda de profesionales, de personas técnicas dentro de la rama de confección, pero es porque se va a habilitar un nuevo módulo. Nosotros dentro del taller tenemos la necesidad de tener más personal. Entonces, por ese motivo que vamos a buscar obviamente afuera. Claro, generalmente el reclutamiento externo también se lo hace cuando es la base de toda la institución. En nuestro caso de la fundación, el taller es la base. O sea, por ahí ingresan y es generalmente las posiciones que vienen de fuera, porque cuando va subiendo son las mismas personas que ya están. Entonces, para, la plantilla base de cualquier institución, el reclutamiento siempre va a ser externo. Y luego, pues, será externo cada vez que yo tenga una posición interna una posición que no pueda hacer que alguien ascienda o que alguien se traslade. Entonces, siempre si yo tengo una necesidad específica que no puedo solventar con la gente que ya tengo, voy a tener que buscar afuera y la plantilla base. Y por último, desde su experiencia, ¿cuál es la forma de reclutamiento más adecuado en el sector que usted se desenvuelve? En mi caso, el reclutamiento es 100% tradicional. El método de las cuñas, las radios ayudan bastante. En nuestro caso también los anuncios en los diarios, sacar un anuncio el día domingo, pero obviamente con ciertas condiciones. Por ejemplo, que no lo saques en festivos, porque obviamente sabes que las personas van a salir y no van a ver cuáles son las ofertas de trabajo en esa semana. O también bastante las personas referidas. No, ¿sabes qué? Yo me gradué, yo me titulé en tal instituto técnico. Mira, ¿sabes qué? Yo necesito a otra persona dentro del área, dentro de tu rama. Ah, ya, listo. Mira, yo creo que esta chica. O también ellos al trabajar dentro de un taller de producción han venido de otros talleres. Entonces, no, ¿sabes qué? Mi amiga también quiere salir de esa otra institución. Yo te pudiera referir. Entonces, básicamente nos manejamos con los tradicionales, que es referidos o anuncios directamente, ya sea en diarios o en radios. Claro, usted dice que es mejor pagar para la cuña, para algo publicitario,
Correcto. Y la parte de referidos. La parte de referidos ayuda bastante. No sabes qué, yo tengo mi vecina cose, pero no sé si es maestra, entonces de alguna u otra forma vas hilando para conseguir al profesional. Porque en nuestro caso, dentro de la fundación, nuestra gente realmente está más dentro del taller de producción. En el caso de la consultoría, más bien son los métodos no tradicionales los que más se utilizan, porque el giro de negocio es buscar a la gente que la empresa por sus propios medios no puede encontrar. Entonces, justamente nosotros tenemos que buscarlos de maneras novedosas, creativas, y llegar a ellos sin revelar pues cuál es la identidad de la empresa que nos ha contratado. Claro. Bueno, yo creo que eso es todo. Muchas gracias por su tiempo y por la ayuda en este artículo. Gracias a ti, encantada. Buenas tardes, mi nombre es Adriana Quiroz, soy de la Universidad Politécnica Salesiana de la carrera Administración de Empresas y me encuentro con la ingeniera Viviana Centeno, el cual nos va a otorgar una entrevista acerca de las formas de reclutamiento adecuadas en el entorno guayaquileño, redes sociales o publicidad tradicional. Nos va a proceder a hablarnos un poco acerca de su perfil profesional y luego continuaremos con las entrevistas. Ingeniera. Buenas tardes, como le comentaron, mi nombre es Viviana Centeno, soy ingeniera comercial, tengo aquí en la empresa Mendotel 10 años actualmente, me presento en los cargos de coordinación de marketing, dirección de canal y talento humano. Un poco los años que han sido en nuestra empresa es dedicada a la telecomunicación, a los varios ámbitos de la telecomunicación, es por eso que tiene 23 años en el mercado y es donde vendemos equipos de radiocomunicación Motorola. Ya, bueno, vamos a proceder con las preguntas. ¿Cuál es su experiencia dentro del área de gestión de talento humano? Bueno, realmente la experiencia en talento humano no es fácil. Escoger al personal de la manera adecuada, ver sus actitudes, ver sus habilidades, hay que tener un mayor conocimiento del tema y de la información del puesto que requiere cada solicitud, ¿sí? Entonces, realmente no es algo fácil, es algo un poco complicado, hay que saber escoger a la persona adecuada y una persona que tenga una visión para la compañía. ¿Cuántas veces al año tienen que contratar nuevo personal y en qué áreas? Bueno, realmente dependiendo del puesto que se mueva. Por lo general nosotros tenemos, ahorita estamos actualmente por coger una persona de ventas, pero no es que rota el personal constantemente, no lo hacemos, como te digo, fijo una vez al año, puede ser cada 2 años o dependiendo del requerimiento que tengamos en la empresa. Usted dice que cuando sea necesario. Así es. Okay. ¿Qué procedimientos implica el reclutamiento de personal? Pues realmente nosotros hace 3 años, normalmente el reclutamiento de personal lo hacíamos de manera tradicional, ¿no? Llamábamos a una persona, lo contratábamos mediante telefonía y luego lo hacíamos, lo entrevistábamos, lo hacíamos de la manera tradicional. Hace 3 años nosotros implementamos un perfil del puesto, ¿verdad? Un perfil, una descripción del puesto. Contratamos una persona que nos creó cada perfil y cada descripción de cada puesto que existe en Mendotel. Entonces, con este perfil nosotros con eso tenemos una guía de cómo es la persona que necesitamos contratar. Okay. ¿Y qué procedimientos implica la selección de personal? Bueno, aquí por lo general se solicitan los currículums y luego de esto se revisan con la gerencia los currículums que estén más aptos para el puesto y luego se los llama a una entrevista. En esa entrevista hacemos la entrevista de acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos por el puesto y luego de eso hacemos una preselección y al final obviamente escogemos a la persona más adecuada. Okay. ¿Qué procesos realizan para reclutar personal? Básicamente es lo mismo, ¿no? Básicamente es el mismo proceso que realizamos, o sea, vemos el requerimiento de cada puesto y vemos la necesidad que tenemos en cuanto a la persona que deseamos contratar. ¿Qué opina usted sobre el reclutamiento tradicional? ¿Puede dar algunas ventajas?
Bueno, el reclutamiento tradicional trae ventajas como no. Las ventajas son que cuando contratas a una persona, por lo general viene por recomendaciones. Ese es el reclutamiento tradicional que nosotros manejamos anteriormente. Tratábamos de hacer recomendaciones de personas conocidas, de un perfil que más o menos encaje, universitarios, pero luego eso nos dimos cuenta que no era tan efectivo porque resulta que si no encontramos a la persona idónea de acuerdo a las características descritas ya de cada puesto, tenemos mucha rotación de personal y esas son las desventajas que yo le veo de eso. Okay. ¿Y ventajas? Las ventajas son que tienes una persona confiable en la que sabes que viene recomendada por alguna persona, algún amigo, alguna otra empresa aliada. O dentro de aquí. Entonces, así es, o dentro de aquí mismo. Entonces es una persona que tú ya tienes una confianza como para otorgar ciertos permisos dentro de la empresa que puedan ayudarnos a mejorar. Claro. Okay. ¿Y qué opinas sobre el reclutamiento online? ¿Qué ventajas puede darnos acerca de eso? También lo usamos mediante estas páginas, ahorita no recuerdo porque ya lo dejamos de usar, estas páginas donde ingresamos nuestro perfil como empresa y en donde constantemente nos llegan currículums, ¿verdad? Para ver, de acuerdo a eso tenemos alguna necesidad. O sea, las ventajas que yo le veo es donde tenemos más variedad de personas que buscan empleo, ¿no? Entonces, las desventajas, que son personas que realmente no conocemos, nos toca hacer más investigación sobre ellos. Así es. Ok. Y para el giro del negocio que usted representa, ¿cuándo aplica el reclutamiento interno? A ver, el reclutamiento interno aplica para puestos no estratégicos. Yo creo que para puestos de ventas no aplica el reclutamiento interno porque necesitamos encontrar un perfil más idóneo. Entonces, tal vez para un tema de recepción, puestos más de procesos, yo aplicaría el reclutamiento interno, más no bien para otros puestos estratégicos. Okay. Y para el giro del negocio, ¿cuándo aplica el reclutamiento externo? Ya, ahí aplicamos para puestos estratégicos, vuelvo y te repito. ¿Por qué para puestos estratégicos? Una persona de ventas debe ser una persona que en su currículum tenga tal vez experiencia en este sentido, o en su currículum tenga un perfil donde haya estudiado unas carreras de acceso al portafolio que nosotros queremos que venda. Entonces nosotros debemos analizar muy bien cuál es el perfil de cada puesto para poder. A mí me parece la externa la mejor para personas de ventas, para puestos de tal vez de servicio al cliente, porque nosotros podemos enfocarnos más de acuerdo al perfil, ¿no? Entonces tenemos una gama amplia de personas que quieren ingresar y donde podemos obtener un mejor reclutamiento. Entonces ustedes más utilizan lo que son redes sociales o el reclutamiento online, por decirlo. Online, ahorita online, ajá. Bueno, realmente sí hemos hecho todavía cierto reclutamiento interno, pero ya te digo, no para estos puestos. Depende del puesto. Depende del puesto, ¿no? Así es. Ajá. Okay. Y por último, desde su experiencia, ¿cuál es la forma de reclutamiento más adecuada en el sector que ustedes se desenvuelven? Yo creo, en mi experiencia, yo creo que es el reclutamiento externo. Yo creo que el reclutamiento externo hace que nosotros podamos tener otra visión de cómo está el personal fuera, ¿verdad? Cuáles son las necesidades de esa persona por fuera. Entonces, cuál es su visión, cuál es su meta para ingresar a la empresa. Entonces, yo creo que podemos ir descartando de acuerdo a las características que tenga esa persona. Ah, ok. Está bien, muchas gracias. Listo, gracias Adriana por todo. Buenas tardes, mi nombre es Adriana Quiroz, soy de la Universidad Politécnica Salesiana de la carrera Administración de Empresas y me encuentro con la licenciada Tania Íñiguez, que nos va a dar una entrevista acerca de las formas de reclutamiento adecuadas en el entorno guayaquileño. Nos va a hablar primero un poco acerca de su perfil profesional y procederemos con las preguntas. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Tania Íñiguez. Soy jefe comercial y de marketing a nivel nacional para la compañía Permunsa. Nosotros somos
representantes o distribuidores, mayoristas por decirlo así, de Motorola Solutions acá en el Ecuador, en todo lo que tiene que ver con soluciones de tecnología específicamente. Tengo una experiencia ya de más de 22 años en el área de marketing y dentro de esta compañía, pues ya 13 años desempeñándome en labores similares dentro del ámbito comercial. ¿Okay? Bueno, ¿cuál es su experiencia dentro del área de gestión de talento humano? Bueno, dentro del área de gestión de talento humano, básicamente muchas de las selecciones que nosotros realizamos acá, sí hemos trabajado un poquito en el tema de elaborar perfiles en alguna medida, dependiendo del tipo de puesto que nosotros elaboramos. Puntualmente, dentro de los perfiles que yo selecciono en mi área, sí, básicamente en el área comercial, marketing y técnico, que son las áreas que dirijo acá y apoyo en alguna medida la elaboración de perfiles dentro de las áreas operativas, administrativas y logísticas, ¿verdad? Tratamos de elaborar o seleccionar, mejor dicho, ¿no?, atributos que nos permitan evaluar desde varios ámbitos a las personas que seleccionamos, ya sea desde los aspectos cualitativos, temas de actitudes, ¿verdad? Temas que vayan un poco con la funcionalidad del puesto como tal, ¿sí? Y ciertas características per se que deben ser obviamente de un puesto de selección, ¿no?, en donde tú determinas si es femenino, masculino, edad, o sea, son factores ya per se que tú pones básico dentro de un proceso de selección, pero hay otros que van acompañados en cuanto a características, cualidades, ciertas, ya te digo, atributos propios que debemos considerar dentro del puesto que vayamos a seleccionar. Okay. ¿Cuántas veces al año tiene que contratar nuevo personal y en qué áreas? Bueno, nosotros somos de muy poca rotación, la verdad. Normalmente la característica principal que tenemos es que nuestra gente es de muy poca rotación. Yo creo que si tendremos que seleccionar personal cada 5 o 6 años es mucho, ¿sí? La verdad, o sea, es el promedio que nos manejamos. Nuestra gente más joven, el mínimo de permanencia que tienen es 5 o 6 años. De allí la mayoría de nuestra gente es de 9, 10, 11, 12, 16, 17 años. Gente que ha comenzado muy jovencita y obviamente tiene por ende tienen una expertise y una estabilidad como tal que el ambiente laboral ha generado, que es lo que hace que el grupo permanezca de forma más permanente. ¿Cuáles son los puestos que tienden a tener, por decirle, un poquito de rotación? Pero hablando de una rotación cumpliendo un periodo mínimo, son el área de marketing y en alguna medida la parte comercial, lo que son ejecutivas o asesoras o directoras de cuentas, como le puedan decir, ¿no? Son las áreas que tienden a tener un poquito de determinada rotación, porque el resto de puestos por lo general se mantienen sumamente estables. Y tal la rotación, de hablando de un cambio, un periodo de 5 años, y creo que el más pequeñito que tuve fue alguien de casi 2 años y medio, pero por temas de índole muy personal, o sea, no por situaciones de ambiente laboral como tal, sino más por factores externos ajenos a el requerimiento como tal. Okay. ¿Qué procedimientos implica el reclutamiento de personal? Bueno, entre los procedimientos principales obviamente es contar con una matriz de perfil establecido, definitivamente, y una de las cosas que se ha generado en cierta medida como dificultad, por decirlo así, yo creo que ahí me adelanto un poquito a otras de las preguntas que tú tienes, es los mecanismos en que hay ahora para seleccionar o poder reclutar personal, ¿verdad? Y qué tan tamizado te puede venir ese reclutamiento que tú puedes hacer. Aunque tú puedes elaborar un perfil establecido, si lo haces, por ejemplo, por los medios comunes que son muy visitados, que son ahora los portales web como tal, ¿verdad? Recibes un sinnúmero de aspirantes a una vacante que no necesariamente pueden cumplir con un perfil, ¿no? Entonces, comenzar con esa revisión, selección y filtrar bien de acuerdo a todos tus parámetros te deja reducido como que a un número mínimo de aspirantes con los cuales tal vez tú hubieses querido tener como que mejores alternativas para seleccionar. Pero ya te digo, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Puedes armar una base de datos interesante y ubicarlas de acuerdo al perfil. Y la otra es que dependiendo de la celeridad con la que tú estás buscando, demoras mucho dentro de un proceso de selección, ¿verdad? Eso por un lado. Uno de los mecanismos que nosotros definitivamente dejamos de utilizar en tema de selección de personal
es el subcontratar a tercerizadoras, que era lo común que se utilizaba antes, no sé, te digo, y obviamente no hablo de las grandes tercerizadoras o seleccionadoras de personal, como son Price, que son las más conocidas, ¿no? Sino hay otras empresas en otros rangos que se dedican a esa labor, pero los resultados no eran los esperados. Creo que 3 o 4 veces que hicimos selección de personal a través de ese tipo de empresas fueron de muy poca estabilidad, se fueron muy rapidito. Entonces decidimos hacer un cambio en ese aspecto y optamos obviamente por buscar un perfil de lo que las personas de trato directo iban a tener con ese puesto vacante y qué es lo que esperábamos o aspirábamos de ese puesto. Y pasaban por 4, en este caso pasan por 3 filtros de entrevistas, ¿verdad? Para ver cómo es el proceso, el tipo de preguntas que se realiza, ciertas pruebas que realizamos en ese aspecto para ver si obviamente esa persona cubre o no con el perfil que nosotros estamos buscando. Es la forma como nos hemos manejado en los últimos casi 10 años. Y de ahí nos hemos mantenido así. Nos ha resultado, no ha sido tan un sistema excelente, por decirlo así. Yo creo que es bastante bueno, me da un poco de estabilidad, pero sí es un poquito desgastante, porque el proceso de seleccionar personal obviamente sí te implica, ¿verdad?, desenfocarte de otras cosas para destinar tiempo para poder hacer una buena búsqueda, hacer un buen anuncio, dedicar buenas entrevistas, preparar buenas entrevistas para poder llegar obviamente a ternas que te cubran las expectativas, no solo a ti, sino obviamente a una gerencia. Entonces, o sea, es un poco más desgastante, por eso digo, o sea, tiene su pros y contras. Creo que ha sido bueno, pero sí es muy desgastante. Pero es el que mejor nos ha resultado porque me ha evitado tener un menor proceso de rotación, por ejemplo, en personal. ¿Ok? Y en la selección de personal, ¿qué procedimientos implica? En la selección de personal, ¿qué procedimientos implica? Creo que tiene similitud con la que me preguntaste ahorita, en el tema de reclutamiento. O sea, ahí te las junté ya un poquito, ¿no? O sea, en el tema de reclutamiento, digo, fijamos un perfil, publicamos un anuncio, seleccionamos a entrevistas y entran directo. Para ya pasar a una selección de personal, obviamente tienen que haber pasado un primer filtro, que es haber cumplido todos esos 3 parámetros iniciales, y una vez que cumplieron esos 3 parámetros iniciales, ahora sí pasan a las entrevistas directas, que obviamente es con jefaturas, con gerencias, directamente donde van a estar vinculados, con una guía de preguntas que nosotros manejamos en particular, en donde cada uno ya sabe los puntos necesarios que queremos tocar de acuerdo al puesto vacante. Y en base a eso llegamos a un análisis interno de resultados de cada una de las personas que entrevistó. Se consolida la información para determinar obviamente los factores positivos o negativos de las ternas aspirantes, y en base a eso le damos alguna ponderación, y el que tenga una ponderación más alta pues es la que se inclinaría obviamente en el tema de selección. ¿Y qué procesos realizan para reclutar el personal? ¿Qué procesos realizamos para...? No te entendería qué quieren. O sea, porque, ¿de qué forma ustedes reclutan personal? ¿De la forma tradicional o online? Lo hacemos ahorita online, que es lo que te mencionaba al inicio. O sea, lo hicimos en algún momento por la vía tradicional 2 veces. La primera creo que fue una vez publicar anuncios, que era la forma más tradicional que se utilizaba de fijar un perfil, publicabas el anuncio y todas las carpetas que te llegaran. Sí, esa creo que la última persona que ingresó por esa vacante ya no está. Y de ahí se terminó el tema, pasamos a agencias para poder hacer selección de personal. Lo descartamos porque igual tuvimos rotación, no había estabilidad de las personas seleccionadas, y de ahí, de 10 años para acá, lo hemos manejado netamente online. Trabajamos con portales, lunes con los 2 portales conocidos actualmente en el mercado, que ellos, aparte de ofrecerte la opción free, también te ofrecen la opción pagada. Entonces tú pagas por un valor X anual para poder acceder a publicar tus anuncios de selección y obviamente acceder a bases de datos. Que lo mantenemos no por tanto la recurrencia, sino porque si es que se llega a dar, pues tengo que tener obviamente activo un servicio, ¿sí? Pero se lo mantiene porque, digo, es el que mejor nos ha resultado actualmente. ¿Y qué opinas sobre el reclutamiento tradicional? ¿Qué ventajas lo puede dar?
Ay, a ver, el reclutamiento tradicional, de lo que yo pude vivirlo en algún momento, es muy abierto, ¿sí? No termina siendo en alguna medida selectivo. Tiendes a desperdiciar en cierta medida recursos porque te implica un costo, y el nivel de efectividad con el que puedes tener resulta a veces hasta de menor impacto, porque cualquier persona que termina viendo el anuncio termina enviándote o entregándote la hoja de vida en el punto donde tú hayas puesto, sea una dirección o sea un correo electrónico, ¿verdad? Y el proceso para filtrar toda esa cantidad de emails que puedas recibir de un anuncio es muy desgastante y toma mucho tiempo. No así que te permiten, por ejemplo, en los portales actuales, filtrar en base a los parámetros que tú estás seleccionando. Ya te mandan quiénes son la base de datos que cumple con ese perfil. Entonces el nivel de búsqueda como que se reduce de un tamaño o una base instalada de aplicantes que pueden haber obviamente presentado su oferta al tema. Entonces el primero me resultaba costoso porque no era tampoco tan económico y poco efectivo. Y el resultado final es que nada te garantizaba obviamente de todas esas opciones que esa persona obviamente pueda cumplirte o no obviamente con la figura. Ya te digo, la última persona que reclutamos bajo ese esquema creo que duró como 1 año y medio, no fue más, ¿sí? Y fue, ya te digo, muy, muy desgastante el proceso como tal, ¿verdad? No digo que no tampoco es efectivo, también tiene su rato efectivo porque yo soy resultado de ese proceso efectivo. Yo llegué aquí por medio del método tradicional, con una entrevista, pasando pruebas, pasando todos los procesos en los niveles que hubo habido y por haber, y hoy por hoy sigo acá. Sí, entonces, por digo, o sea, tiene sus pros y sus contras, pero hoy por hoy la idea es avanzar como está con la tecnología, y hoy la tecnología te brinda muchas posibilidades en ese tema. Entonces, si me ahorras tiempo y recursos en los nuevos sistemas, obviamente voy a ir por ese camino. Bueno, y esta pregunta tiene que ver con lo que usted está diciendo. ¿Qué opinas sobre el reclutamiento online? Mira, totalmente, como te lo mencionaba hace un momento y que me adelanté al tema, hoy por hoy el reclutamiento online te brinda muchas facilidades, de que puedes abarcar obviamente no solamente al X porcentaje de personas que pudieron haber leído mi anuncio, ¿verdad?, sino que hoy por hoy el mercado demandante de una plaza laboral es muy alto y tienen obviamente como que muy segmentadas sus páginas donde ellos van a hacer consultas para encontrar un puesto laboral, ¿verdad? Comenzando por allí, abarcas a un número mayor de aspirantes a cualquier vacante que tú estés seleccionando. 1, 2, puedes hacer cualquier ajuste que tú requieras en tu perfil dependiendo de lo que quieras realizar. Y obviamente el costo que eso me implica no es ni comparado con lo que me significaría estar cambiando un anuncio en un medio impreso. Exactamente. Es más sencillo, es más ágil, el proceso de publicación del anuncio es mucho más rápido, puedo modificarlo al ajuste a la medida que yo requiera del puesto al que yo necesite, y en el momento de recibir obviamente las carpetas aspirantes, que pueden llegar de todos los perfiles, me permite segmentar y seleccionar y quedarme con obviamente las que cumplen en un nivel de porcentaje el perfil que yo estoy buscando. Y de ahí obviamente continuar con mi proceso como tal. Entonces, si me preguntas entre las ventajas, definitivamente para mí hoy por hoy le encuentro más ventajas al nuevo sistema online. ¿Y podría dar alguna desventaja del reclutamiento online? ¿Alguna desventaja del reclutamiento online? Pues mira, tal vez yo creo que una de las desventajas con las que me puedo encontrar en el sistema como tal es que, si bien es cierto, aunque puedo llegar a una gran cantidad de personas, esta gran cantidad de personas no significa que de forma exclusiva aplicaron solamente a mi anuncio, sino que aplicaron a un sinnúmero de anuncios que se pudieron haber encontrado en ese momento, ¿verdad? Entonces, en el momento que están participando de una entrevista, cuando tú los citas a una entrevista, si han cumplido con el perfil, en alguna medida tienes que como que ajustarte, podría ser la palabra, a la disponibilidad obviamente que tienen, porque o están trabajando o ya sacaron cita en otra empresa
o en su defecto te aceptan la propuesta de trabajo, creo que ha sido muy mínimo el caso, te aceptan la propuesta de trabajo, pero vienen al día siguiente, cuando ya les toca reintegrarse, a decirte que lo siente, pero es que salió otra propuesta mucho mejor a la tuya y ya no pueden asistir, ¿sí? Entonces, tal vez eso sería como que la desventaja que yo le encontraría, de que así mismo como tú puedes masificar a la cantidad de aplicantes con los que puedes llegar, el aplicante también puede masificar la cantidad de oportunidades a las que pueden obviamente aspirar. Entonces, en alguna medida eso te genera como que cierto desgaste, ¿sí? Ya te digo, porque ha sido poquísimos los casos en donde te puedes haber obviamente invertido en una persona con la que pasaste entrevista, quedó en la terna y en el último te dice, sabe que gracias, pero es que tengo otra propuesta mejor que me salió a donde aplicó. O te terminan diciendo, sabe que sí, lo que pasa es que he aplicado en varios lugares, entonces no sé de dónde usted me está llamando. Puede ser que también ha pasado. Entonces, tal vez esa podría ser la desventaja que puede tener el sistema online, que le encontraría. Okay. Para el giro del negocio que usted representa, ¿cuándo aplica el reclutamiento interno? Para el giro de negocio que yo represento, ¿cuándo aplico un reclutamiento interno? ¿Te refieres interno a que alguien de...? Sí, para cubrir las vacantes con sus mismos empleados. Ya. Hacienda. Definitivamente, o sea, siempre antes, y eso, o sea, eso es por default, como le decimos nosotros, antes de aplicar un anuncio o de buscar una vacante externa, primero revisamos con nuestro grupo interno, ¿sí? Para determinar obviamente quién está dentro de perfiles, puede subir o escalar a otra posición. Tratamos obviamente de ver en los niveles operativos hacia abajo, porque normalmente los puestos que tienden a tener obviamente mejoras, por decirlo así, tanto de posición como inclusive salariales, son los puestos en el área comercial. Porque obviamente en el área comercial es donde la gente puede aspirar a diferentes escalas, aspiran a comisiones y ciertos valores agregados que hacen obviamente interesante su paquete remunerativo. Entonces, siempre se aspira justamente a eso, ¿no? El detalle es que cuando tratamos de ubicar siempre dentro de nuestro grupo, el área comercial requiere otras cualidades que a veces no se las termina encontrando, no porque no las sepan, sino porque las cualidades como tal de la persona a veces no dan para el puesto. Una persona en el área comercial definitivamente debe tener mucho carisma, mucha simpatía, mucha fluidez, facilidad y un sinnúmero de cosas que son cualidades per se de una persona en el área comercial, que no necesariamente las puede tener, por ejemplo, me invento, una persona en facturación. Una persona en facturación tiene su mundo muy cerrado, muy limitado dentro de varios procesos y no va más allá. Entonces, pero sí, ya te digo, sí se hace de todas maneras una revisión, se ven ciertas cualidades, características para determinar si alguien primero de adentro puede o no. Y de hecho, cuando lo ha habido, se propone primero antes de, ¿sí? Pero lamentablemente a veces como que les da miedo, yo le digo. Les da miedo subir a otra vacante a veces. Pero es por el nivel a veces de responsabilidad que puede generar, o las que no les gusta definitivamente cuando les dicen mundo comercial solamente piensan en ventas y como que les asusta, pero no, nada que ver, nada que ver. Entonces, pero ya te digo, por lo general siempre se hace eso. Nosotros enmarcamos un proceso de evaluación anual con el grupo donde se determina sus cualidades tanto de conocimiento, sus habilidades y siempre temas de actitud, de trabajo en equipo y de integración antes de ser consideradas, ya te digo, el publicar un anuncio como tal. Si es un puesto netamente que implique conocimientos muy técnicos, eso no pasa por una parte interna, eso pasa directamente a un anuncio, a un reclutamiento externo, directamente. Sí, pero cuando se trata de puestos en área comercial o en área operativa, por decirlo así, o en área logística, primero antes de publicar se mira el grupo interno directamente. Si nadie dentro de ese grupo cumple las características o en su defecto cumple las características y no quiere porque no se atreve por alguna cosa, entonces pasamos a un reclutamiento externo. Claro, entonces, bueno, me dijo una parte del Espérate un poquito, porque justamente en qué caso representa cuando yo aplico el reclutamiento externo, directamente cuando son puestos en donde implica un conocimiento o una expertise muy clara, que son básicamente el área técnica, ¿sí? El área técnica netamente en donde por el giro de negocio que tenemos nosotros, que son productos de tecnología, deben ser personas obviamente que tengan ese perfil en área de telecomunicaciones, electrónica o cualquier tipo de esas ingenierías relativas. El área de sistemas, que
que definitivamente tiene que ser una persona que tenga, obviamente, el perfil y el conocimiento en el área de sistemas y en el área de marketing, donde sí tiene que estar una persona relativamente con el área de mercadeo que tenga vinculación con diseño gráfico. Son las 3 áreas que netamente por cualquier vía van a pasar directamente a un reclutamiento externo. Lo que es área comercial, si la quiero resumir en área ventas o área operativa, facturación, logística, se mira primero el interno antes de pasar a un externo. Okay. ¿Sí? Y por último, desde su experiencia, ¿cuál es la forma de reclutamiento más adecuada en el sector que usted se desenvuelve? Ok, a ver, mira. Definitivamente yo creo que encontrar el sistema de reclutamiento más adecuado se va a alinear mucho al tipo de giro de negocio que tú desarrolles y que emplees y de hecho en el tipo de, obviamente, de posición que vas a determinar. En nuestro caso, una selección de nivel 2 o 3, tú la puedes manejar tranquilamente por un proceso, si quieres, por un método tradicional, sino por un método actual, que es vía online, como tal. Pero un nivel 3, que hablemos de una gerencia, ¿sí? Cuando requieres seleccionar un puesto a nivel gerencial, ya tiene que pasar por otros filtros, por otros niveles. Entonces creo que eso va a depender mucho de las condiciones, ya te digo, de negocio, las condiciones del cargo a seleccionar o del puesto que vas a seleccionar para encontrarle los factores positivos o negativos que te pueden resultar viables para el tema. En nuestro caso y en nuestra expertise, yo creo que ya te digo, puedes tranquilamente trabajar con un proceso de selección online. De hecho, un proceso de selección que me llamó mucho la atención, por ejemplo, para un nivel 1, que es, por decir, de recepción, que son los puestos más comunes que puedes tener a la final, rotación constante. Me pasaron ahora unas pruebas de un proceso de selección vía Facebook. Entonces me pareció súper interesante porque no lo había visto. En el nivel de efectividad, yo lo he probado con los portales en línea y lo vi ahora, vi el proceso, vi las entrevistas y me pareció súper interesante, ¿verdad? El nivel con el que puedes también reclutar y en cierta medida, sin costo, que es lo que muchas de las empresas hoy por hoy buscan en ese tema, ¿verdad? De que el tema de talento humano o de reclutamiento te dé efectividad, eficiencia y a un bajo costo. ¿Sí? Entonces, fue interesante, por ejemplo, esa alternativa. Yo no la he utilizado, no sé si la voy a utilizar y qué me implique como tal, pero ya te digo, yo creo que el determinar un proceso de reclutamiento va a depender siempre de muchos factores. Hoy por hoy, hay que reconocerlo, los medios online o todo lo que tenga que ver con los sistemas del siglo XXI van a seguir imperando, van a seguir tomando su auge, tienen su espacio hoy por hoy ya muy importante dentro del mercado como tal y definitivamente van a ser los más solicitados, los que más vamos a seguir buscando, los gerentes y las jefaturas de hoy en día, definitivamente. Pero a la final siempre la empresa y la gerencia van a determinar cuál es el proceso idóneo y más adecuado dependiendo del tipo de posición que tú vas a seleccionar o a reclutar. Bueno, muchas gracias. ¿Ok? Te agradezco a ti también el tiempo y espero que eso les pueda servir muchísimo. Sí, gracias. Ok.